Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desentrañar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, especialmente entre los seguidores de la televisión turca y por supuesto, de dos de sus estrellas más queridas. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel, una actriz que ha conquistado corazones con su talento y carisma, y de una supuesta acusación que ha puesto su nombre en el ojo del huracán, nada más y nada menos que de la mano de su excompañero y para muchos expareja, Kerem Bürsin. Así es, el título ya lo dice todo, Hande Erçel en la mira, la verdad tras la acusación de Kerem Bürsin. Vamos a intentar poner todas las cartas sobre la mesa, analizar los hechos, los rumores y lo que realmente podría estar pasando detrás de cámaras. Es una historia que tiene todos los ingredientes de un drama, pero esperamos poder ofrecerles una perspectiva clara y basada en la información que tenemos. Y antes de sumergirnos de lleno en este embrollo, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de chismes, análisis y las últimas noticias del mundo del entretenimiento. Muy bien, ¿están listos? Pues vamos a empezar. Para quienes no estén muy familiarizados, Hande Erçel es una actriz turca que ha ganado fama internacional gracias a su papel en series como Güneşin Kızları, y por supuesto, Sen Kalkapimi, donde compartió pantalla y, según los rumores, también vida con Kerem Bürsin. La química entre ellos en la serie fue tan palpable que traspasó la ficción, y por mucho tiempo, ambos fueron una de las parejas más seguidas y queridas de Turquía. Sus seguidores los veían como el ejemplo perfecto de una relación de cuento de hadas. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, las cosas no siempre son lo que parecen o, mejor dicho, lo que nos hacen creer. Hace un tiempo, la noticia de su separación sacudió a sus fans. Y aunque al principio se manejó con cierta discreción, con el tiempo han surgido declaraciones y supuestas indirectas que apuntan a que la ruptura no fue tan amigable como muchos imaginaban. Y es aquí donde entra Kerem Bürsin y una supuesta acusación que ha sido, como decimos, el detonante de todo este revuelo. Seamos claros desde el principio, no hay una acusación formal y pública en el sentido legal de la palabra. Lo que ha surgido son interpretaciones, rumores y supuestas filtraciones a los medios que apuntan a un conflicto entre Hande y Kerem, y que involucrarían ciertas deudas o favores económicos no cumplidos por parte de Hande hacia Kerem, o viceversa, dependiendo de la fuente. A ver, esto suena a telenovela, ¿verdad? Pero en el mundo de las grandes producciones y las relaciones públicas, a veces la realidad supera a la ficción. Las primeras pistas de este supuesto desacuerdo surgieron de forma sutil. Se habló de un distanciamiento entre ellos después de la separación, más allá de lo que sería normal. Luego algunos medios empezaron a especular sobre un posible malentendido relacionado con su trabajo conjunto en proyectos posteriores a Sen Kalkapimi. Se rumoreaba que Hande habría recibido ofertas laborales o estaría involucrada en proyectos que Kerem consideraba que le pertenecían, o que él había influido para que ella los obtuviera y ahora no estaba recibiendo el reconocimiento o el retorno esperado. Pero la cosa se puso más seria cuando algunos amigos en común, o fuentes cercanas, a Kerem comenzaron a filtrar información a ciertos portales de noticias turcos. Estas filtraciones sugerían que Kerem se sentía traicionado, o decepcionado por Hande en un aspecto financiero. La narrativa que se tejía era que Kerem, al ser una figura establecida y con más experiencia en la industria en ese momento, había invertido tiempo, esfuerzo y posiblemente dinero en apoyar la carrera de Hande, ya sea a través de contactos, de consejos o incluso de asesoramiento en contratos. Y supuestamente Hande no habría cumplido con algún tipo de acuerdo implícito o explícito que tenía con él. Es crucial recalcar aquí que toda esta información proviene de filtraciones anónimas y de la interpretación de los medios. Ni Hande ni Kerem han salido públicamente a confirmar o desmentir estas acusaciones de manera directa y detallada. Lo que sí hemos visto son declaraciones vagas, a veces esquivas, por parte de ambos cuando se les pregunta sobre su relación actual o sobre los rumores. Por ejemplo, Kerem ha dicho en entrevistas que él y Hande se respetan mucho y que siempre tendrán un cariño especial, pero que ahora tienen vidas separadas. Y Hande por su parte ha mantenido un perfil similar, enfocándose en su carrera y en su vida personal. Sin embargo, el detalle clave que ha alimentado la acusación es la aparente frustración de Kerem Bürsin. Se dice que el ESP esperaba un cierto retorno, una gratitud o un reconocimiento que no recibió. Algunos rumores apuntan a que se trataba de una participación en algún proyecto empresarial que Hande estaba emprendiendo,
o incluso de una deuda de juego o de un préstamo que Kerem le habría hecho y que no se habría devuelto. Sí, han leído bien. Se ha llegado a hablar de deudas de juego. Obviamente esto último suena bastante escandaloso y poco probable para figuras públicas de su calibre, pero en el mundo del rumor, todo vale. La narrativa más persistente y quizás más creíble, aunque todavía sin confirmación oficial, es que Kerem invirtió en la formación o en el lanzamiento de Ande en ciertos mercados, o que la introdujo a personas clave en la industria, esperando, quizás, una cierta reciprocidad en futuros proyectos o acuerdos comerciales. Al parecer, cuando Ande empezó a tener un éxito arrollador por sí sola, y quizás a tomar decisiones profesionales que no incluían la participación de Kerem, él se sintió perjudicado. ¿Y cómo reacciona Ande a todo esto? Bueno, ella ha mantenido una actitud de fortaleza y profesionalismo. Sus redes sociales muestran una Ande enfocada en su trabajo, en viajes, en colaboraciones con marcas de lujo y en la construcción de su propia imagen como empresaria y actriz exitosa. No hay señales de estrés o preocupación aparente en su vida pública. Esto podría interpretarse de dos maneras, o bien las acusaciones son infundadas y ella está simplemente viviendo su vida, o bien tiene una capacidad impresionante para manejar la presión y no dejar que los asuntos personales afecten su imagen pública. Lo cierto es que la industria del entretenimiento, especialmente en Turquía, es un hervidero de relaciones interpersonales, tanto profesionales como personales. Las colaboraciones se gestan en base a la confianza y a veces, cuando esa confianza se rompe, surgen este tipo de conflictos. Es posible que Kerem sienta que ha sido utilizado o que no se le ha dado el crédito que merece por haber sido un pilar en los inicios de la carrera de Ande en un nivel más profundo de lo que se ha hecho público. Por otro lado, es importante recordar que Hande Erçel también ha trabajado incansablemente para llegar a donde está. Su talento es innegable, su dedicación a su oficio es evidente y su capacidad para conectar con el público es algo que ha construido con esfuerzo. Es perfectamente posible que ella sienta que su éxito es enteramente suyo, producto de su propio trabajo y talento, y que las supuestas deudas o favores sean exageraciones o malentendidos. La acusación de Kerem Bürsin en este contexto no es tanto una denuncia formal, sino más bien un sentimiento de decepción y, quizás, un intento de poner en claro su versión de los hechos a través de terceros. Los medios de comunicación turcos son expertos en crear narrativas, y esta ha sido una historia jugosa para ellos. Han explotado la antigua relación de pareja de Hande y Kerem, la química que tenían, la separación y ahora este supuesto conflicto financiero para mantener a la audiencia enganchada. Hemos visto cómo en muchas ocasiones, después de rupturas sentimentales, las relaciones profesionales se vuelven tensas. Si además había habido una inversión emocional y profesional significativa, es comprensible que surjan roces. Sin embargo, hasta que Hande o Kerem no hablen abiertamente y de forma detallada sobre el tema, todo seguirá siendo especulación. Y en el mundo del espectáculo, la especulación vende. Lo que sí podemos asegurar es que tanto Hande Erçel como Kerem Bürsin son dos profesionales extremadamente exitosos y talentosos. Han dejado una huella imborrable en la televisión turca y tienen legiones de seguidores que los apoyan incondicionalmente. Este tipo de rumores, aunque dañinos, rara vez logran derribar a las verdaderas estrellas. Lo que sí hacen es generar debate, mantener viva la conversación y, en última instancia, aumentar la visibilidad de los involucrados. Podríamos decir que la acusación de Kerem Bürsin es más un eco de una relación pasada que se complica, que una verdad absoluta y probada. Es el resultado de la dinámica de la fama, donde las relaciones personales y profesionales se entrelazan de maneras complejas y, a menudo, poco transparentes para el público. Lo que queda claro es que a pesar de los rumores, Hande Erçel sigue brillando con luz propia y Kerem Bürsin continúa consolidándose en su carrera. Así que, en resumen, la supuesta acusación de Kerem Bürsin a Hande Erçel se basa en filtraciones anónimas y especulaciones mediáticas que sugieren un conflicto financiero y de gratitud tras su ruptura. No hay una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos involucrados, y la situación permanece en el terreno de los rumores. Lo que sí es innegable es el éxito continuo de ambos en sus respectivas carreras. Hemos llegado al final de este análisis. Espero que les haya parecido interesante y que hayamos podido aclarar un poco el panorama sobre este enredo que ha rodeado a Hande Erçel. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí y por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay algo de cierto en las acusaciones?
¿O consideran que son simplemente rumores malintencionados? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado el contenido de hoy, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Ander Ercel o de Kerem Bürsin. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones y análisis del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.